Estás a punto de escuchar la serie número 3, Conociendo la Palabra de Dios, con el pastor Frankeli Vázquez. Familia en Cristo, aquí estamos con una serie nueva titulada, ya ustedes escucharon el título, Conociendo la Palabra de Dios, con el pastor Frankeli Vázquez. Yo espero que esta serie, que va a ser tan de nutrición para tu vida espiritual, no te pierdas ni una de las series. Por eso siempre digo que las compartan, porque son series de mucha edificación para tu vida espiritual diariamente, sea cristiano, no sea cristianos. Esto es para todo el mundo, amén, para conocer la palabra de Dios. Y vamos a conocer un punto muy importante. ¿Cómo se titula este primer episodio de esta serie, Conociendo la Palabra de Dios? Se titula 3 métodos para que Dios escuche nuestra oración. 3 métodos, metas. Tú vas a conocer 3 metas que va a tener que cumplir para que Dios escuche tus oraciones cuando vaya a orar. Es necesario, importante, conocer estos 3 métodos. Y yo quiero que tú tengas por ahí una hoja, un cuaderno, tu mismo teléfono, donde puedas guardar estos métodos y esta enseñanza. Y para iniciar en este momento le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que este mensaje sea de mucha edificación para tu vida y que te conduzca en el mundo espiritual y que pueda santificar y limpiar tu vida diariamente en el poderoso nombre de Cristo. En este momento vamos a conocer esos 3 métodos. Yo quiero que usted vaya, vamos a conocer 2 métodos que he descubierto por la palabra de Dios. Y el siguiente método se lo voy a enseñar, que también está en la palabra de Dios. Yo quiero que usted en este momento preste mucha atención. Siempre le digo a la persona, fíjense, si usted está en un lugar donde le estorba, donde arbulle, escándalo, no va a entender este mensaje. Porque estos son mensajes espirituales que te van a ayudar mucho. Y tú donde hay un escándalo no va a entender. Por eso es necesario que busque el mejor lugar. Por eso estamos colocando cada serie en vivo a las 11 de la noche, donde la gente esté en su camita escuchando estos episodios y nutriendo su vida. Amén. Bueno, empezamos en el poderoso nombre de Cristo. Busque a San Juan capítulo 15, versículo 7. O si no lo puede buscar, entonces escuche o anótelo por ahí. Amén. Lo primero es que la Biblia dice en San Juan capítulo 15, versículo 7 hacia adelante: si permanecer en mí, este es un punto. Si permanecer en mí, ¿está usted permaneciendo en Dios? ¿Está usted permaneciendo en Dios? El Señor le dice que permanezcan en Él. Y dice la palabra, y mi palabra permanecen en vosotros. Repito, y mi palabra permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Cuando tú permaneces, ese es un punto, anote ahí. Ese uno de los 3, ese uno, permanecer en Jesús. Segundo, que la palabra permanezcan en vosotros. Hay 2 métodos. 2 métodos que debe de cumplir. Permanecer en Cristo, ese uno, y que la palabra de Cristo permanezcan en nosotros. Hay muchas personas que están en los caminos de Cristo, pero la palabra de Cristo no permanece en ellos. Andan chismeando, cuestionando, juzgando. No crecen espiritualmente y viven una vida, como le decimos, salada. Una vida mal. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra, no permanece en ellos. Cualquier persona puede seguir a Cristo. Cualquier persona. Jesucristo tenía 5,000 seguidores. Pero ¿a cuánto eligió? A 12. ¿Y cuántos vinieron? 70. Pero ¿cuántos permanecieron? 120 en aposento alta. Y es necesario entender estos puntos. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero no tanto refiriéndome a eso, sino que el que permanece en Cristo debe permanecer en la palabra. Hay personas que van a la escuela, conocen los profesores, permanecen fielmente, son los más puntuales, pero se queman. ¿Por qué? Porque no permanecieron. La palabra que se hablaron, las enseñanzas en las escuelas, no permanecieron en ellos. Y es interesante entender de que Cristo quiere que la palabra de Cristo permanezca en usted. ¿Por qué quiere Cristo esto? Bueno,
¿Para qué? Fácil y sencillo. Aquí hay 2 puntos. Permanezca en Cristo, anote ahí, y que la palabra de Cristo permanezcan en ti. Permanezcan no es simplemente que la tenga de memoria, sino que permanezcan diariamente, que sean vigentes en ti, que estén en práctica en ti, que no solo sea tú un oidor, sino también un hacedor, alguien que la practica diariamente. Por eso es necesario conocer estos puntos. Si permanecer en mí y mi palabra permanecen en vosotros, en nosotros, pedid todo lo que queráis será hecho. Pero aquí no se le agregó un punto muy interesante, porque hay personas, escuche esto, que permanecen en Jesús, permanecen en la palabra, pero le falta un fundamento que hay que agregárselo. Y es necesario que lo que aquí está diciendo te va a dar lo que te voy a decir ahora, fe. Ese es el punto número 3 de los métodos, 3 métodos. Este es el último método, la fe. Primero permanecer en Jesús y que la palabra de Jesús permanezcan en ti, y luego la fe. Cuando estos 3 contenidos se unen, tú le puedes pedir lo que quiera al Señor y el Señor te lo va a conceder. El Señor te lo va a dar por cuanto, está permaneciendo en Él. La palabra de Él está permaneciendo en ti y tu vida con la fe está siendo florecida. Y cuando tú le pides con estas 3 cualidades, con estos 3 métodos al Señor, inmediatamente tu fe es contestada. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros se nos olvida entender de que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede leer la palabra, usted puede permanecer, pero los discípulos escuchaban la palabra, se sometían a la palabra, pero no tenían fe. Y es necesario entender que uno de ellos le dijo: maestro, aumentanos la fe. Y el Señor le explicó en parábola el significado de la fe. Y aquí le habló de un grano de mostaza. Luego le habló de esta manera, que si tuvieran fe y no dudaren, que ese es uno de los problemas que mayormente vive visitando lo que es las personas. Es necesario entender de que en el mundo hoy en día mayormente la gente anda navegando en dudas, pero necesitamos romper la duda y mantenernos fielmente en la fe. Cuando nosotros nos mantenemos en la fe, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada, nuestra vida es auténtica. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos fe es necesario entender que el que tiene fe le va a agradar al Señor, pero cuando usted no tiene fe, su vida para menguando. Aunque usted esté en Cristo y aunque usted escuche la palabra y permanezca siempre en la palabra de Dios, eso no quiere decir que usted tiene fe. Cuando usted tiene fe, una persona que se mantiene siempre, no solo en la palabra, sino que la misma palabra te va aumentando cada día más. En este momento quiero que usted entienda lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Cuando hablamos nosotros de lo que es clamar a mí, es clamar al Señor. Y para tú clamar al Señor necesita fe. Necesita fe. Cuando tú tienes al Señor, siempre permaneciendo en Él, está clamando en el Señor, es porque tú tienes fe, es porque permanece en el Señor. Y estos son 3 métodos muy interesantes, muy importantes, por la cual necesitamos entender. Hay personas que me dicen: pastor, no entiendo por qué cuando oro el Señor no me escucha. Pastor, ¿por qué cuando oro siento que me cae un lagrimeo? Pastor, yo no sé por qué cuando oro siento que no tengo el deseo, no tengo el apetito para orar. Y es que Satanás sabe que tú estás permaneciendo en Dios. Es más, ¿sabe qué? Cuando tú permanece en Dios y lee la palabra, no me digas que tú no tienes deseo de orar, de clamar, de levantar tus manos, de adorarle. Déjame decirte que esto siempre pasa, esto siempre sucede cuando tú no estás permaneciendo en la palabra. Cuando tú no tienes el deseo de orar es cuando tú no lees la palabra. Cuando tú no tienes el deseo de orar es cuando tú no permaneces en el Señor. Y las palabras en realidad están siendo invadidas por el enemigo. Y hay muchas formas del enemigo apagarte. Hay muchas formas del enemigo entretenerte. Hay muchas formas del enemigo embullarte en su área. Por eso es necesario
que tú mantengas la fe en alto. Por eso es necesario que tú siempre estés dispuesto a estar orando, que tú siempre estés dispuesto a permanecer en el Señor y que la palabra del Señor esté siempre en ti. Son cualidades importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no solo dependamos de nosotros mismos, sino del Señor, permaneciendo en Él y en su palabra, todas las cosas que le hemos de pedir al Señor, el Señor nos las va a conceder. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 7, dice de esta manera: pedid y os se os dará, buscar y hallaréis y os se abrirá. ¿Por qué está hablando que pedir? Porque no le está diciendo esto simplemente a mí, no lo está diciendo a todo. Pero para que ese todo se complemente, para que se haga realidad en nosotros, necesitamos permanecer. Repito, necesitamos permanecer en el Señor y que la palabra del Señor permanezca en nosotros. Fíjate, cuando la palabra de Dios permanece en ti, automáticamente ellas mismas te generan fe. Es el motor que carga la batería. Es el motor que carga la fe, amén. Es el motor. La palabra de Dios dice que la palabra se produce cuando la leemos en nosotros. Están aquí escritas, pero producen fe cuando nosotros comenzamos a leerla. ¿Por qué es fácil y sencillo? ¿Por qué produce fe? Porque estamos conociendo a quien hizo la fe, de quien depende la fe, de quien debemos de creer y aferrarnos. De Dios, por supuesto que sí. Entonces, necesitamos leer la palabra de Dios diariamente. ¿Sabe qué dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 13? Y me buscaré y me hallaré, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. ¿Por qué habla de corazón? Habla de pensamiento. Porque ningún pensamiento va a buscar a Dios, al menos que no conozca un poco de Dios mientras lo va estudiando. Recuerden que Dios se estudia, pero Dios se da a sentir. ¿Por qué Dios se estudia? Porque aquí están todas las cosas que hizo Dios. Por eso debemos escudriñar al Señor cada día más. Todos los puntos que se escribieron de parte de Dios a través del Espíritu Santo, para que hoy en día sea el alimento espiritual de nuestra vida diariamente. Recuerda que estamos apartados y la Biblia trata de acercarnos a Dios. Por eso es necesario siempre permanecer leyendo la palabra de Dios. Estar ahí fielmente en la palabra de Dios, conectado a la palabra de Dios, apasionado a la palabra de Dios. Este es el momento, el método esencial de usted y yo leer la palabra de Dios. Así que en este momento quiero que usted pueda escudriñar y entender lo que el Señor le está diciendo a través de la palabra. Cuando lo buscamos de nuestro todo corazón, está hablando de todo pensamiento, enfocarlo en el Señor y buscarlo, clamarle, y Él nos va a responder. Si le tocamos su puerta, nos la va a abrir. Si le pedimos algo, nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permaneciendo en su palabra. Estamos permaneciendo en este camino, en Cristo Jesús. Y nuestra fe, la fe que obtenemos a través de la lectura diaria bíblica, nos está dando más fe para seguir conectándonos al Señor diariamente. También dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 24. Dice: y antes que clame, yo responderé. Y yo mientras tú hables, yo te habré oído, dice el Señor. Algo que le voy a decir, que la palabra de Dios dice que antes de tú decir algo, fíjate lo que dice. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque el Señor ya hubiese oído lo que tú vas a clamar. Fíjate, hay alguien que se le adelanta y le cuenta todo. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo. ¿Y dónde nos lo dice eso, pastor? Lo dice en Romanos 8, versículo 26. Dice de esta manera: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedirle como conviene. Oiga bien, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, o sea, Él se adelanta, toma la delantera y le pide a Dios de acuerdo a tu necesidad, que es de pedirle a Él. Y por eso es necesario que Dios aquí revela en Isaías diciendo que antes de que tú clamares, ya Él te oyó, y fue el Espíritu Santo quien se adelantó
para expresarle esto al Señor, aunque Él lo sabe todo. Entendemos de que Dios lo sabe todo. Y es necesario conocer que como Dios lo sabe todo, aquí nos enseña la palabra de Dios. Aquí nos enseña la palabra de Dios de que debemos de pedirle con confianza. No podemos tener miedo. Y es necesario que Dios está bien. Dios contesta muchas peticiones a las que Él le place. A las que Él le place. Por ejemplo, hay personas que no son cristianas. Quizás esto está navegando por tu pensamiento en este momento. Hay personas que no son cristianas y el Señor le ha contestado las peticiones. Sí, yo lo creo. Pero esto no pasa siempre. Esto lo pasa porque el Señor usa métodos. Mientras yo he estado investigando el mundo espiritual diariamente, puedo notar algo muy interesante. ¿Sabe qué? Que el Señor, para traer una vida descarriada, oye bien, una vida descarriada, apartada, que no le busca, que no permanece, y le pide a Dios, el Señor en ese momento le contesta, Dios lo hace, porque eso se llama milagro. El Señor le contesta un milagro y a través de ese milagro hace que esa persona se enfoque en Dios para que camine, pero luego cuando vuelve a pedir, no crea usted que pasa igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue la fe de esa persona que le agradó a Dios y como no es cristiana, a Dios le place traerle a este redil, a este camino. Pero no es que va a estar siempre así, de que sin buscar de Dios el Señor le va a contestar. No, le va a contestar cuando usted pertenezca a esta familia, le pertenezca a Cristo, la palabra de Dios permanece en ti. Entonces ahora pide todo lo que tú quieras y será hecho, dice la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Conocer lo que es los tres métodos para que nuestra oración pueda ser escuchada. Y estos son los tres métodos muy importantes. Mire, cuando usted deja de leer la palabra de Dios, usted no sabe las bendiciones que se le detienen. Usted no sabe los beneficios que se le detienen, las cosas importantes que el Señor quiere entregarle diariamente. Por eso es necesario, no apartarse de los caminos de Dios. Aquí con esto no se puede, amén. De que de eso de descarriarse, de apartarse, cuidado con eso. Si te sientes desanimado, si te sientes distraído, distraída, pide oración. Pide oración, que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Hay personas que cumplen estos requerimientos y el Señor le contesta sus peticiones. Y en este momento estoy a punto de entrar en oración para que esta oración pueda ser eficaz para tu vida en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Marcos 11, versículo 24? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiera en oración, cree que lo recibirá y os vendrá. ¿Por qué hablo de fe? Porque cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. La fe es creer en algo que tú no ves. La fe es creer en algo que tú no estás viendo, que no lo tienes palpable frente a ti. Y por eso dice la palabra en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué es orando? Clamar, orando, pidiéndole al Señor el propósito que tú quieres que se cumpla. Presentándote en oración, mira Padre, aquí estoy delante de ti, amado Dios. Aquí te presento mi necesidad, Dios mío. Mira mi corazón, Padre. Padre, libértame, Dios mío. Rompe la cadena, Dios mío, de ataduras. Eso es oración. Y ahí tú estás en el Espíritu. Y el Espíritu comienza a ayudarte. Luego comienza a sentir un toque especial, sobrenaturalmente, que comienza a llenarte. Aleluya. Eso sí es bello, donde tú quieres. Yo me he dormido, hermano, yo me he dormido en oración con tanta paz. Y esa llenura y lágrima. Y el Señor ministrando mi vida. Y comienzo a dormir. Y si no me levanta ahí, amanezco, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque el Señor te llena de amor. Es mejor dormir en la presencia de Dios. Ahora, si yo me duermo antes, no fue Dios, fue Satanás para que yo no ore. Pero en medio de la oración, 1, 2, 3, comienzo a develarme, comienzo a dormir tranquilamente, ahí a descansar, porque es una hora donde todo el mundo le da sueños. Entonces, cuando tú estás orando, ya tú quieres que el Señor, ahí vienen revelaciones a través de los sueños, ahí vienen visiones, el Señor me presenta visiones cuando abro los ojos y me veo que de día, no es de día nada, todo está oscuro, una visión tengo y es increíble estar en la presencia de Dios. Por eso conozcamos estos tres métodos para lograr todo esto, que es permanecer en Jesús, que la palabra de Jesús permanezca en vosotros y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, espero que este episodio
conociendo la palabra de Dios, haya edificado tu vida. Amén. Y voy a orar en este momento. Tengo esa ansia de orar. Amén. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí te presento esta vida, Señor, que está viendo este video, que está escuchando en este momento, Dios del cielo. Te pido, Señor, que levante sus ánimos y te pido, Señor, que la afirme en este camino. Te pido, Señor, que pueda ser, Dios mío, una persona que pueda tener el cumplimiento de la palabra de Dios y que la palabra tuya, Señor Dios Todopoderoso, pueda hacerse, Dios mío, permanente en su corazón, en el poderoso nombre de Cristo. Padre, ahora te pido por esta audiencia que pueda aumentar, que puedan compartir los videos, que pueda crecer esta familia en Cristo a través de este canal de YouTube. Padre, bendigo a cada persona en nombre de Jesús que comparte. Bendigo, Señor, a aquella persona que comparten estos mensajes, que no solo, Dios mío, quieren satisfacerse con los mensajes para conocer más de Dios, sino que también quiere conocer, Dios mío, que su familia conozcan, que sea una generación de bendición, Dios mío, a través de este contenido. Espíritu Santo, bendigo, Padre, cada episodio. Bendigo a cada persona que lo escucha. Bendigo a cada persona que lo comparten, Dios mío. Bendigo a cada persona que suscribe, Dios del cielo, a 5 personas en este canal de bendición. De verdad que para mí más que un privilegio, Dios, estar aquí siempre llevando esta palabra de bendición. Para mí más que un honor en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, espero que este episodio haya servido de mucha nutrición para tu espíritu. Espero que este episodio pueda conocer los 3 métodos, amén. Las 3 estrategias, gloria a Dios, para que tus oraciones puedan ser escuchadas. Vamos a ver cuáles son. Primero, permanecer en Cristo. Segundo, que la palabra permanezca en ti. Tercero, fe. ¿Cómo tengo la fe? Leyendo la palabra. ¿Cómo me permanezco en Cristo? Fielmente cumpliendo con lo que dice la Biblia. Amén. No descarriándome ni apartándome, sino congregándome, visitando la iglesia, estando con mi hermano, gozándome en Cristo, fielmente día tras día, noche tras noche, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, si usted necesita de la oración, espero que usted me deje su mensaje debajo de este video, ¿ok? Déjeme su mensaje debajo de este video. Estoy esperando. Déjeme su petición debajo de este video y le pido que en el poderoso nombre de Jesús pueda suscribir a 5 personas a este canal y debajo de este video está mi WhatsApp. Puede enviarme la captura y te enviaré una bendición. ¿Cuál es? Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús por completar lo que es este reto. Y mira lo que voy a hacer a la persona que suscriban a 5 personas y me envíen la captura, que lo voy a agregar a mi WhatsApp. Amén. Y lo voy a tener en esta lista. Así que bendiciones para cada uno de ustedes en el poderoso nombre de Cristo. Bye bye. Contigo el pastor Frankely Vázquez, siempre llevándote un mensaje de bendición día tras día y noche tras noche. En el poderoso nombre de Jesús. Te pido que no te pierdas. No te pierdas. Cuidado con eso. No te pierdas el próximo episodio. Ya tú sabes, bendiciones. Comparte en el nombre de